Bueno, ¿qué tal amigos de Pantalla Alterna? Estamos acá, el grupo táctico, digamos, de acá de la 24 de Cruzistán. Y bueno, lo tenemos a Nano, a Mariano, junto acá con el comisario Rodríguez, quien te habla, el comisario Cadorna, de la serie, que hombre, ahora. Así que Mariano, o más conocido como Nano, nos va a dar una charla técnica sobre algunas bases de lo que nosotros debemos hacer o simular en las acciones que tenemos durante las filmaciones. Y él va a hablar de la manipulación de armas. Bueno, contanos, Mariano, ¿qué es lo que Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para la audiencia. La idea es trabajar lo más cercano a la realidad posible, ya que obviamente tenemos del otro lado a gente que en su momento, cuando empieza a ver la serie, es como que empieza a analizar todos los movimientos y todas las cosas, de qué manera lo usamos y cómo lo usamos. Así que por el momento vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la manipulación de armas. Ya todos sabemos, cuando manipulamos armas en la vida real, es que nosotros tenemos que pensar que cuando nos dan un arma, tenemos que manejarla como si estuviera cargada. Por ejemplo, cuando manipulamos un arma, siempre tenemos que pensar que el arma está cargada, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? La comprobación del arma tiene que ser táctil y visual, ¿tá? ¿Por qué visual? En un momento, si es visual, es porque tenemos luz. Nosotros hacemos la comprobación del arma cuando hay luz, es visual. Cuando no podemos ver, porque estamos en la oscuridad y tenemos que manipular un arma, se la hace de una forma, se comprueba de una forma táctil, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo esta pistola, ¿sí? Me la entrega, por ejemplo, él, ¿sí? Entregame la siguiente, ¿cómo está? ¿Sí? Él me entrega el arma. Yo tengo que agarrar, no introducir los dedos dentro del arco guardamonte. Seguimos con otro concepto básico, el tema de para entregar el arma al compañero o para guardarla, o en su defecto el jefe agarra y me dice: a ver, Nano, dame el arma que la vamos a poner en el cajón y necesitamos hacer otra clase de procedimiento. ¿De qué manera? ¿Sí? Agarro, saco cargador, ¿sí? Abro, bueno, compruebo, está abierta, tapo arco guardamonte, le entrego cargador con munición, supongamos que tenga munición, ¿sí? Puedo entregarle o no entregarle, ¿sí? En este caso, se lo entrego, se lo guardo, y si no, me quedo yo con el cargador, le dejo la pistola a él. ¿Tá? Lo más común, generalmente siempre te quedas con el cargador. En el polígono o la manipulación, acá tenemos ambos. La manipulación del arma es siempre 45 grados abajo, porque tengo personas alrededor, ¿sí? En el momento que voy a disparar, pecho, frente. Voy a bajar el arma, pecho, bajo, ¿sí? En el momento de caminar, me acomodo. Dedo fuera del guardamonte, ¿sí? Calzo, pulgar y ahí, ¿sí? Hombro delante, talones bien apoyados, ¿sí? Y hago el camino. ¿Por qué achico la figura y me agazapo? ¿Para qué? Si yo camino normal, estás ofreciendo blanco aparte completo. ¿Sí? No, pero es para que yo tenga un buen punto de disparo. Si yo camino normal, la pistola va a ser esto. Ahora, si yo estoy acá y camino ahí, Estabiliza. Me estabiliza, ¿sí? Entonces recuerdo de vuelta, 45 grados, pecho, disparo. Pecho, 45 grados, ¿sí? Saco cargador, abro, manipulo el arma y ya no la toco más hasta que el instructor de tiro dice que manipulemos el arma. Bueno, estas medidas son importantes siempre que se manipula un arma, obviamente. Bueno, además de que tenemos que ser legítimos usuarios y cumplir con toda la reglamentación. De hecho, la reglamentación del país es una de las mejores del mundo. Quizá falta un poquito de control, pero es muy buena la reglamentación que tenemos.
Y bueno, todo este despliegue nos sirve a nosotros para darle más realismo a la serie, ¿no es cierto? Tratando de que sea más fiel a la realidad. Sí, lógico, porque los que consumen las series de acción, gran mayoría son personas que se dedican, entonces van a estar analizando, a ver, cómo agarra el arma, cómo tiene puesto el chaleco, qué manera camina. Ah, no, sí. Es que los detalles hacen a la perfección. Sí, Entonces, exactamente. cuando están bien hechos, dicen, bueno, no están improvisando, no son... Tenemos que buscar la perfección. Exacto. Existe la perfección. Sí, bueno, justamente vemos, por ejemplo, casos de actores como el de Keanu Reeves, que vos lo ves al tipo que se para, que tira, que tiene una velocidad, que hace las transiciones de una manera muy profesional, incluso mejor aún que más de algún profesional. Olvídate, Seguro que es están muy incluidos, bueno. hacen exacto, sus cursos y ellos, sus todos los prácticas. actores, Y eso se Es logra verdad, con sí. horas de práctica, Exacto. polígono, entrenamiento, utilización de armas reales. Nosotros acá no disparamos nunca nada porque es todo postproducción, es todo digital. Pero bueno, ellos tienen otros medios, estamos hablando de Hollywood y nosotros estamos hablando de Santa Rosa La Pampa y de lo que hay. Es lo ¿no? que hay. Sí. Es lo que hay. Que Bueno, si pero lo conseguimos- bueno es todo a pulmón y, Sí. y la idea es que buen interés, que de a poco vamos teniendo todos los elementos que uno necesita para trabajar. De repente vemos una munición así, pensamos que es de verdad, pero es de utilería. Claro, O sea, sí. ¿no? Y las armas, como vemos, incluso esta, es una impresión en 3D. Que si vos la mirás, no te das cuenta, pero es muy blandita. Y Estas esa ya son- no tiene ningún mecanismo de No, accionamiento. no, absolutamente nada. Y esta sí, que tiraría con gas, si yo hago así. Los sale. BB de Los Airsoft. BBs de Airsoft, ¿tá? Que eso se carga con gas, qué sé yo, que a veces usamos el blowback. O sea, el blowback, le explico al que de repente no sepa, es el efecto que hace la pistola al disparar cuando sale la vaina eyectada que está vacía y entra en la nueva que ya tiene el cartucho listo para seguir disparando. Exacto. Y en la acción hace el semiautomático que viene a ser esta pistola, ¿no? En realidad si fuera una Glock real, ¿no? Tenemos que usar BB trazante en alguna escena. Sí, Están sí, copadísimos, Los están muy buenos. antes son inflorescentes. Claro, se ve la luz. Se ven, sí. Bueno, entonces, como para que tengan en claro, vamos a trabajar más o menos con 5 principios, ¿sí? A la manipulación de armas. Tenemos que considerar que toda arma está cargada, aún sabiendo que no lo está. Nunca tenemos que apuntar la boca del cañón a nada que no queramos herir ni dañar. Después, siempre el dedo fuera del arco guardamonte. Y luego de eso, tenemos que, en el momento de efectuar el disparo, no vamos a disparar hasta no comprobar lo que hay delante, detrás y a los costados del blanco. ¿Sí? Y después, asegurar siempre el arma. Entonces, como para tener en cuenta y pasar en blanco todo lo que se habló del tema de la manipulación del arma. Como para recién empezar a manipular. Bueno, y acá tenemos a Diana Gerk, que se ganó en un sorteo donde participó ella sola, aclaro, ¿tá? Esto para ir a comer locro a la bodeguita del Tano, que es uno de nuestros auspiciantes, valor de 18.000 pesos, así que La feliz obsequio, afortunada. felicitaciones. Ahí estamos, vamos. Tuvimos que hacer la transición y pasó a ser mi hija. Ahí estamos. La van a ver en el capítulo 5. O sea que estuvo acomodada en el sorteo, porque se lo diste a tu hija. A mi hija. Estamos de vivo, estamos de vivo. Bueno, y seguimos entonces con la explicación ahí de Mariano. Bueno, ahí estamos. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una correa de 2, ¿sí? Y una correa de 3 puntos, ¿sí? Que se pone diferente a la que es de 2 puntos. ¿Tienen diferente función? Sí. ¿Sirve para diferentes cosas? Sí. ¿Se puede trabajar diferentes cosas con las dos correas? También, sí, se puede. Bien. La idea es mostrar el manejo de arma larga, ¿sí? Con arma corta. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo con esta correa, ¿sí? 3 puntos. Vamos a estar. Apunto, ¿sí? Apoyo. ¿tá? Link. Dedo siempre fuera. ¿Estamos? Ahí. Ahora, yo tengo una amenaza, me quedé sin munición, me quedé sin cargador, se me cayó el cargador, ¿sí? O no tengo más cargador, no tengo más munición,
tengo amenaza inminente adelante o tengo hostil adelante, como se dice, hostil, ¿qué hago? Rebato, ¿sí? Cuando bajo, saco y apunto. Del medio, apunto, ¿sí? Esto sería una transición de arma larga a arma corta. Y ahí, por ejemplo, con la práctica vas agarrando la velocidad de cómo hacerlo para que sea una cosa prácticamente sin pensar. Exacto, la idea Sí. es que siempre tengas al frente un cañón apuntando. Yo estoy acá. En el momento que voy a bajar, que yo sé que ya tengo que hacer la transición porque no tengo más munición, no tengo cargador y no tengo nada y sigo teniendo hostil adelante, ¿qué hago? Voy bajando, saco y ahí apunto. Y ahí voy. ¿Me entiendes? La posición de la pistola. Cuando esto efectúa disparo, esto hace para atrás, ¿sí? El blowback. Se mueve. Entonces, yo con esto, ¿sí? Le estoy dando la inclinación y con esta mano que tengo pulgar acá, voy el balance hacia adelante o hacia arriba, ¿sí? O abajo o arriba. Es por eso que se manipula con dos manos. Avanzo. Recuerden siempre que se llama paso gato para avanzar. ¿Por qué? Porque no se mueve el guión de la pistola, ¿sí? Agachado así, va. Entonces me agacho ahí y voy. Paso gato. Talón. Exacto. Talón punta, talón punta, talón punta. ¿Sí? Bien. Ah, otra cosa. Estoy tirando. Se me traba. No hago esto. Hago esto. ¿Sí? No dejo de apuntar. ¿Sí? Por ahí se trabó porque me quedé sin munición. No tengo más munición. O se trabó porque se encastilló. Encastillar quiere decir que se traba una munición. Está cruzada. ¿Cómo hago para sacar esa bala cruzada, esa munición? ¿Sí? Pego. Acá esto se llama tarrabán. Golpeo en el cargador, bajo, y ahí se destraba y sigo tirando. Así, ¿ves? Bien, la manipulación de la correa de 2 puntos, ¿sí? 1 punto, 2 puntos acá atrás. Esto te ayuda también para manipular un arma corta. Entonces, en el momento que se diga transición, eso, pasa para atrás y saca arma corta. Ah, no la tenía. Muy bien. Ahí está. Ojo, no se te caigan los leones, ¿viste? Ahí. Ahí está. A las 3. Sí, Sí. va. Total, ya la explicación está. Sí. Suave. Está. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es las custodias VIP. Las custodias VIP se dividen en tres: baja seguridad, seguridad media y seguridad alta, ¿sí? La baja seguridad son de un efectivo a 2 efectivos que estén cuidando al VIP. Seguridad media, de 3 efectivos, 4 o 5. Y seguridad alta se conoce como formación diamante. ¿Cuál es la formación diamante? Bien, es un grupo de aproximadamente entre 7 y 8 efectivos para adelante, ¿sí? Eso sería una formación diamante, porque se va cuidando al VIP con todos los puntos que tiene un diamante. Vamos a hacer cuenta que estamos en la seguridad baja. Seguridad baja, lo hacemos con 2 efectivos, ¿sí? La distancia que tenemos que tener entre el VIP y el custodio, ¿sí? Es aproximadamente un brazo. ¿Para qué? Porque yo tengo que tener el tiempo mínimo para poder reaccionar ante cualquier situación. El efectivo de adelante, el custodio de adelante, se va a encargar de la trayectoria del camino, porque obviamente es el que sabe dónde va la VIP, y del molinete. ¿Para qué? El molinete es para que no tenga contacto con la VIP. En este caso vamos a demostrar vamos a hacer una demostración sobre el molinete. Y acá yo voy a ser la primera persona que quiere como meterse, ¿tá? Entonces yo me voy a tratar de meter acá y acá Víctor me va a hacer el molinete y me saca del lugar y yo quedo fuera del ángulo. Fuera del contacto con la VIP. Ahí está. Bien. Que sería la protección justamente para que no la ataquen, no la acuchillen, no le disparen. Bueno, En fin. Armamento de los VIP. Primero principal, siempre es importante tener anteojos oscuros. ¿Por qué el tema de anteojos oscuros? Porque una tercera persona no ve Hacia vos dónde la estás mirás, vigilando. claro. ¿Sí? Por ejemplo,
tengo una tercera persona que quiere agredir a la VIP o a un fan. Entonces yo tengo que estar vigilando a esa persona, pero si esa persona se siente observada, puede que active de mala manera o se puede ir. Generalmente activan de mala manera. Además, para no adelantar algún movimiento. Exactamente. Por eso, primero principal, lo importante es el tema de tener protección visual, que lo más conveniente son anteojos de sol. Segundo armamento, pistola 9 milímetros. La gran mayoría tienen pistola 9 milímetros, oculta, ¿sí? Que no se las vea. Sí, claro. ¿Sí? Lo ideal sería que esté a las 6 o a las 3, nunca atrás. Atrás sería en el cinturón todo lo que sea linternas, navaja, todo lo que no moleste al desenfunde. O precintos o etcétera. Volvemos un pasito para atrás lo que dice Víctor a las 6 a las 3. ¿Qué es eso? Son horas que uno maneja en la base al reloj. Como eso. Exactamente. Por ejemplo, yo cuando digo a las 12 es porque tengo algo hostil adelante mío. Cuando digo hostil a las 6 voy a tener sobre la retaguardia mía algo hostil. Hostil significa algo agresivo, algo que me puede atacar. Cuando yo digo tengo algo hostil a las 9 es porque voy a tener algo hostil o una amenaza a mis 9. Esto es a mis 3. ¿Sí? Así que repito, mis 12, mis 6, mis 9 y mis 3. En base a esa cruz nos manejamos todos los demás horarios. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un tren de fuga. ¿Cómo se hace un tren de fuga ante una amenaza o una situación que ya tengamos una agresión hacia la vida? Las custodias de adelante son las que se van a encargar de absorber el fuego, ¿sí? Ellos van a encargarse de tener toda la atención de las personas o lo hostil hacia la vida. ¿Quién se encarga del tren de fuga? El jefe del operativo, la persona que va atrás, ¿sí? ¿Cómo hago el tren de fuga? Hago un paso hacia adelante, ¿sí? Agarro a la VIP del brazo y voy a hacer que ella me abrace. Entonces yo con este movimiento que yo tengo acá en el brazo, yo a ella la obligo para bajar o la obligo a subir sin tener que hacer fuerza. Yo hago este movimiento o me agacho, ella se agacha. Sin querer se agacha ella. Entonces yo acá ya puedo llevarla. ¿Me entendiendo ahí? Está muy bien explicado. Cuidado. Bien. Un paso atrás. Agarro, ¿sí? Desenfundo. Me agacho. ¿Sí? Me levanto. Vengo y vamos a ir. ¿Sí? Esa es la manera de llevar el beat. Brazo. Estamos hacia adelante. Vamos. Entonces yo vengo ahí. Me agacho. Arriba. Falta la cobertura ahí. Vos tenés que seguir. Sí. Retrocedo. No, porque él se está encargando del fuego, entonces yo me la estoy llevando a ella. Dale. Hacemos acá. Yo estoy reteniendo. Claro. Él está reteniendo el fuego y yo me la estoy llevando. Dale. ¿Ah? Ahí vamos. Vamos. La freno. Y ella hace todo lo que yo quiero porque la tengo del brazo nada más. Ahí. Y me agacho. Me levanto. Sigue queda. Listo. Bien. ¿Qué se siente ser una especie de Cyndi Lauper? Un artista. La ropa también tiene mucho que ver con los vídeos. La ropa. Traje, En realidad, chaleco antibalas que no se siempre note. tiene que estar presentable. El pelo cortito Sí. no puede usar corbata, que se cuelga la corbata, el pelo no lo puede tener largo. Igual no podés estar mejor vestido que Luis. Sí. Tenés que estar Sí. presentable nada más. Sí. La ropa que vos puedas sacar el arma, no podés prenderte más de 2 botones. Generalmente cuando Tiene uno, que ser disimulado. Todo cuando lo que uno lleva. tiene un saco, una campera o algo, del lado donde yo tengo la pistola, ¿sí? Yo a ese bolsillo le tengo que agregar un peso. Una munición, cualquier cosa chiquita, que a mí me permita, ¿sí? Huele. Sacar que rápido. vuele, ¿tá? Como esto, por qué? ejemplo. Porque si yo, por ejemplo, la tengo ahí, me puede, Sí, te retrasar. traba, claro. entonces si yo tengo un peso, Huele. directamente sola, va para atrás. Entonces yo hago para atrás y desenfundo. Bueno, y esto medio hasta acá ya sería el primer video. Sí. Vamos a seguir haciendo más. Si quieren
algún tema específico. Tenemos que quedar pendiente del despeje de habitaciones y eso, sí. que lo vamos a hacer. Como más barrer adelante. y demás. Como barrer, ahí está, el cono de la muerte, Claro. una serie de cosas que vamos a tocar. Espero que les haya gustado el contenido, dejen un comentario abajo sobre si les pareció bien, cómo lo hacen ustedes, si son de alguna fuerza, qué otra técnica tienen ustedes que les parece que deberíamos utilizar en nuestra serie. Y desde ya, bueno, le agradecemos a Mariano por Sí, el aporte fundamental. Tengamos en cuenta de que esto obviamente lo estamos haciendo muy de entre casa, ¿sí? No nos hemos sentado a analizar tema por tema, vamos a medida que va surgiendo y lo estamos haciendo manejando casi todo gente civil, que eso es lo importante, como para que tenga una base. Para que tengan claro, una base de realismo en lo que hacemos. De repente hay gente que jamás lo va a usar a esto en su vida y esperemos que no sea necesario. Esperemos no. Sí. Pero que es para esto, es para la actuación más que nada, que no es para tampoco ir a hacer un procedimiento táctico en Sí, ningún sí, sí, lugar. lógicamente. Es para que se vea relativamente real lo que hacemos. Bueno, será hasta un próximo video. entonces. Obviamente les Muchas sirve gracias. para todos los actores, ¿no? Obviamente. Para que sepan No es- cómo manejar. Bien. Bueno, listo.